Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa número 6 de Amarme para Sanarme. Bueno, esperemos que vamos conectándonos los que siguen este programa cada 8 días y mientras se van conectando, pues voy dejando acá grabadito que el día de hoy vamos a hacer un programa en el que vamos a procurar ampliar un poco lo que habíamos comentado la vez pasada. La vez pasada estábamos en el tema de lo que no necesitas comer. Y si bien sería muy lindo poder hablarles también de la comida que sí necesitamos comer, yo insisto en que tenemos que abrir espacio en nuestra vida, en nuestro tiempo y en nuestro estómago también para poder que esos alimentos nuevos lleguen, y la mejor manera de hacerlo es ir desplazando ciertas comidas que no nos hacen bien. Esto ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo he posteado varias veces en mi feed. He hablado de unas comidas que enseguida vamos a repasar, que son las que yo llamo comidas inflamatorias. Y estas comidas en sí, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pues son las que generalmente nos traen algunos problemitas de salud y que es bueno tener a raya. Sin embargo, hoy les traigo 3 recomendaciones muy importantes a la hora de comenzar a soltar estos alimentos. Por eso el programa de hoy se llama ¿Cómo empezar a soltar ciertas comidas? O sea, nos referimos a esas comidas inflamatorias. ¿Cómo empezar a soltarlas? ¿Sí? Entonces, soltar las cosas que muchas veces nos gustan tanto, hemos estado acostumbrados a comerlas toda la vida, desde chicos, pues no es nada simple. Para muchas personas es todo un desafío, para muchas personas se resisten a la idea de que podamos mantener a raya ciertas cosas, ¿no? Ciertas comidas que han sido tradicionales, que toda la vida nos las dieron, incluso de pequeñitos si fuimos de los que recibimos mucho dulce, mucho consentido, fuimos los consentidos de las abuelas, de los abuelos y nos prepararon esas viandas cargadas de azúcar, meriendas cargadas de lácteos, cargadas de trigo y un montón de cosas que obviamente nos parecen deliciosas. Pues hablar de que vamos a soltar esas comidas no es muy atractivo, que digamos, no es algo que digamos, uy, sí, lo quiero hacer porque quiero cambiar y transformarme. En realidad, la gran mayoría de las personas no quieren hacer dieta, y esto le llaman hacer dieta justamente. Hoy vamos a aprender que no se trata de hacer dieta, pero siempre pensamos a la hora de decir soltar estas cosas significa pasar hambre, significa que voy a estar restringido, significa que me lo van a quitar, me lo van a prohibir. De hecho, la gran mayoría de las personas admiten que no quieren ir al nutricionista o a la nutricionista justamente porque les van a sacar estas comidas. Y cuando empiezan a decir, bueno, hay que soltar, esto no lo necesitas comer, o sea, yo como que mejor no voy donde esta piba porque esta chica me va a sacar todo lo que a mí más me gusta. Y el solo hecho de pensar de que me van a sacar lo que más me gusta, mejor la tengo de lejito, mejor no voy donde ella. Yo sé que quiero bajar, yo sé que me estoy enfermando, pero me cuesta, no quiero hacerlo. Entonces, comenzar ciertamente a comprometernos con el hecho de que sí, hay que hacer a un lado estas comidas, pues no es muy atractivo. Es mucho más atractivo pensar en qué sí puedo comer, que es algo que me encantaría hacer. Y justamente de eso se trata el programa de hoy. Una de las claves principales, y aquí va la primera recomendación. Ya les dije que vamos a hablar de 3 recomendaciones grandes, pero también al final vamos a hablar de 5 tips que nos van a ayudar a superar este miedo a soltar. ¿Por qué yo hablo de soltar y no prohibir, dejar? Porque soltar es poder sentir que podemos comer muchas cosas ricas, deliciosas, nutritivas, sin necesidad de recurrir a estas comidas inflamatorias, sin necesidad de que terminemos diciendo, no me hacen tanta falta. Al final paso por un proceso en el que
concluyo de que es más rico lo que estoy comiendo ahora que hice el cambio, que hice la transformación, que eso que me ataba tanto y que de cierta manera me volvía adicto o adicta. Entonces, de verdad que si las personas que tienen por ahí temor a soltar estas comidas supieran lo que hay al otro lado, cuando pasan por el proceso, cuando se dan cuenta de que hay cosas mucho más deliciosas, mejores, sanas, y sobre todo se van a comenzar a sentir maravillosamente bien a partir de este cambio, de verdad, esa sería la principal razón por la cual se decidirían hacer este cambio y esta transformación. Entonces, vamos ahora sí a las recomendaciones. La primera recomendación justamente entonces es: no te propongas dejar de manera abrupta y de manera definitiva estas comidas. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra psique humana siempre tiene tendencia a sentirse atraído por lo prohibido. Siempre la tentación va a ser tan poderosa en nosotros que una y otra vez vamos a caer en querer comer esos alimentos. Entonces, una recomendación muy importante es que nosotros sintamos que lo que estamos consumiendo no va a ser algo para toda la vida. No, lo que estamos tratando de dejar no va a ser una restricción, no va a ser una prohibición, no va a ser algo que yo voy a decir, es que no puedo comerlo porque me hace daño, porque es malo para mí, entonces yo tengo que dejar esto sí o sí, y entramos en una lucha entre nuestros deseos de comer ese alimento y lo malo que es ese alimento para mí, todo lo que me puede generar. Entonces estamos tomando una decisión desde el miedo, desde la prohibición, y es la peor manera de empezar. Voy a saludar a Susana, que está por acá acompañándonos en el día de hoy. Bueno, entonces, como les decía, primera recomendación importante: no te propongas dejar de manera definitiva estas comidas. Siempre va a haber un momento en que te vas a cruzar con ellas. Por cierto, siempre va a haber un momento en que llega la visita, tenemos la comida familiar y no todos están en el plan tuyo de cuidarse. Te invitan a un cumple, te invitan a una reunión y querés comer eso que han servido, que es lo tradicional, lo de siempre, que es comida inflamatoria, pero igual es lo que siempre se acostumbra a nivel social ofrecer. Y nos vamos a poner delicados a decir: no, yo no voy a comer porque me estoy cuidando, porque estoy haciendo dieta, porque estoy haciendo un sacrificio enorme por cuidarme. No, no es la mejor manera de empezar a hacer un cambio. Entonces, si son tan negativos como dicen estas comidas, entonces, ¿cómo sería la manera adecuada de empezar a abordar este cambio? Pensando inicialmente que lo que puedes hacer es darte un descanso. Buscando, y aquí va la segunda recomendación, un método. El método, una estrategia. Es importante que busques una manera de que puedas ir disminuyendo el consumo de estos alimentos, si quieres de manera progresiva o si quieres darte una temporada de descanso. Entonces hay dos maneras que yo propongo de hacer este cambio. La primera es a través, como les decía, de un descanso fisiológico. Un descanso fisiológico es que, por decir, a veces la enfermedad nos llama a que hagamos un descanso obligatorio, es decir, yo como esto y me cae terrible, entonces yo lo empiezo a dejar porque definitivamente el síntoma es peor que las ganas de comer ese alimento, ¿no? Muchas veces llegamos a ese extremo de esperar a que nos caiga mal para poderlo dejar. Si es que hemos detectado que el alimento nos está generando eso, porque a veces simplemente porque no me genera gases, no me hincha, no me da estreñimiento, no me da acidez, lo seguimos comiendo igual y no nos damos cuenta que hay otros efectos, como hemos hablado anteriormente de estas comidas, que también pueden generarnos dolores de cabeza, por ejemplo, inflamaciones articulares, pesadez, estados de ánimo bajitos, depresivos, falta de energía, fatiga, mucha ansiedad, en fin.
Eso también son síntomas, pero muchas veces no los asociamos a lo que comemos. Entonces, si no los asociamos a lo que comemos, pues tampoco vamos a tomar conciencia de decir en ese momento, necesito descansar de esta comida, necesito soltarla un tiempo para poder recuperarme y sentirme bien. Esa es la primera razón por la cual podríamos tener esa determinación de soltar estos alimentos. Pero muchas veces o algunas veces el propósito es bajar de peso o el propósito es empezar a hacer un cambio porque quieres comer más saludable, porque quieres organizar tus comidas, no andar a las locuras, así, sí, como con el desorden propio del que no tiene unas rutinas organizadas, en fin, porque a veces también me consultan por esa razón, porque quieren simplemente mejorar su alimentación y eso también es igualmente válido, no hay que esperar a sentir el síntoma para tomar la determinación de hacer un descanso. El método que es el que yo recomiendo inicialmente cada vez que vienen a una evaluación es el método del detox, o sea, el método del descanso fisiológico. Entonces esa puede ser una de las alternativas que podemos tener para empezar a hacer este cambio, ¿sí? Sin sentir de que nos van a prohibir todo el tiempo ese alimento, sin sentir que es una prohibición, sino que lo que vamos a sentir es que vamos a hacer un tratamiento, un proceso temporal que me va a servir para ayudarme. Entonces, una clave importante es esa, es, bueno, voy a hacer esto por 8 días, voy a hacerlo por 15 días o, como es el caso del detox que yo recomiendo, por 21 días. Solo hacerlo 21 días y te vas a dar cuenta de los cambios fascinantes que vas a tener cuando empieces a dejar estos alimentos. Entonces, para esto, bueno, sería lo ideal tener un protocolo como el que yo recomiendo en el proceso de evaluación, que se van con su protocolo, con su detox de 21 días para limpiar el riñón, limpiar el intestino, limpiar el hígado. Pero si no hay posibilidad de hacer este detox o venir y conocer a fondo de qué trata este detox o este descanso fisiológico integral, completo, con todas las comidas inflamatorias a controlar y cómo reemplazar, con una limpieza, además con un acompañamiento que tiene que ver con limpiezas propiamente en las que se utilizan vegetales, frutas, verduras y batidos propiamente y tés o plantas medicinales, suplementación, depende cómo se encuentren físicamente, en fin. Entonces, por lo menos tómense un descanso de un fin de semana, de 7 días, de 15 días, el tiempo que ustedes decidan, pero cuando lo decidanlo con determinación. Es decir, tómense en serio el trabajo de que su cuerpo descanse. Hagan una especie de vacaciones de comida, una especie de reposo en el que puedan empezar a hacer una especie de retiro, como quieran llamarlo, en donde puedan empezar y decidir que van a sacar ciertos alimentos que saben, que han conocido ustedes, que les puede estar afectando. Ya he mencionado muchas veces las 5 comidas inflamatorias, vamos a repasarlas en el día de hoy para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Que son el trigo, que ya lo mencionamos la vez pasada, los lácteos, los azúcares y todo lo que está endulzado con azúcar, especialmente refinada, porque bueno, la mascabo es un poquito más natural, pero sería bueno también suspenderla por un tiempo, usar solamente la miel o preferiblemente la stevia. Soltar todos los procesados, obviamente que ya los hemos mencionado, los aceites hidrogenados o aceites de tienda, los comunes, que son los que también mencioné que sufrían un procesamiento bastante negativo, ¿sí? Entonces, si yo me propongo, bueno, voy a buscar la manera de reemplazar estos alimentos, voy a dejarlos por una temporada, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? Primero, que mi cuerpo se va a desinflamar mucho más fácilmente. Entonces, es bueno que hagamos el esfuerzo o la decisión de decir, bueno, esta semana no voy a comprar nada de esto y vamos a ver qué pasa, voy a ver cómo reacciona mi cuerpo a eso. Voy a mirar si me hacen daño, qué alimentos de esos me hacen más daño,
Y así, todos esos que quiero dejar en esa temporada, proponerme a mí mismo dejarlos, ¿sí? Después de pasar por ese proceso, la idea sería volverlos a reincorporar de una manera suave, ¿sí? Algunas personas se sienten tan bien dejándolos que dicen, bueno, realmente a mí no me hace falta el azúcar, no me hace falta los lácteos, casi nunca como, bueno, entonces mejor los dejo definitivamente. Algunos tendrán como, digamos, la determinación en ese momento de decir, no fue tan difícil, hay otras alternativas, pues puedo continuar con esas alternativas. Pero otras personas los van a extrañar seguramente. Entonces, después de esos 8, 15 días, ojalá 21, porque es la época, yo te recomiendo siempre 21 días porque es el tiempo que el cuerpo demora en tomar un hábito. Entonces, cuando en esos 21 días ya te desacostumbraste a un alimento, es más difícil que el cuerpo te lo vuelva a pedir. Es como uno de los trucos esenciales de hacer un descanso fisiológico de una manera rigurosa. Cuando yo digo rigurosa es porque te vas realmente a cumplir a vos mismo dejarlos y no consumirlos. Es un compromiso que adquirí durante un periodo determinado de tiempo. Si no lo haces de esa manera, pues entonces no es un detox, no es un descanso. A veces vienen acá y dicen, bueno, sí, yo te hice caso, pero por ahí el fin de semana me comí algo y demás. No estamos haciendo el detox realmente, no estamos haciendo una depuración verdadera. Pero bueno, obviamente eso es a conciencia y decisión de cada uno, pero mi sugerencia es que si quieren que el cuerpo sienta las diferencias, sientan ese cambio verdadero, sostengan por el tiempo que hayan decidido hacerlo este detox y esta limpieza. Cuando incorporen de nuevo el alimento, empiecen una vez a la semana, 2 veces a la semana y empiecen a notar si consumen 1 o 2 días seguidos ese mismo alimento, ¿qué sienten? Si el sistema se limpia, generalmente nuestro sistema inmunológico reacciona a ese alimento, ¿sí? A menos que tengamos un cuerpo que asimile muy bien ese tipo de comidas y no le haga al cuerpo tanto mal. Si vos no sentís después de volverlo a incorporar que te haga mal, que te cayó pesado o que tuviste una reacción alérgica o tuviste mucosidad, dolor de cabeza o no te asentó bien, entonces lo más probable es que seas bastante tolerante a esta comida inflamatoria y vas a tener el chance de consumirlo con un poco más de frecuencia que el promedio de las personas. Pero en mi experiencia yo he visto que cuando vuelven a reintegrar estos alimentos casi siempre vuelven a tener los síntomas que antes presentaban. O incluso de una manera mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque se sensibiliza el sistema inmune. El sistema inmune estaba sobresaturado, tan cargado con la toxicidad, con inflamación y demás, que le costaba a veces incluso reaccionar o detectar un alimento cuando es nocivo o agresor, o una comida en este caso, porque no hay alimentos agresores. Las comidas inflamatorias son las que son agresoras. Entonces, cuando vuelven otra vez a incorporar ese alimento que dejaron durante esa temporada, el cuerpo se va a dar cuenta, generalmente, de alguna manera te lo va a manifestar y esa va a ser la señal para que vos tomes conscientemente la decisión de si lo seguís comiendo o no lo seguís comiendo. Eso yo te lo dejo a tu criterio. Por eso este proceso se llama alimentación consciente, no se llama dieta ni se llama restricción, se llama un proceso de descanso para que después cuando retomes y consumas esa comida en particular, pues puedas detectar si realmente tu cuerpo lo tolera o no lo tolera. Y es escuchando el cuerpo que vos tomás la decisión, ¿sí? Eso es lo importante de hacer este primer paso o este método que es el que yo más recomiendo, ¿sí? Después quizás puedas empezar a consumirlo 3 veces, día de por medio, no pasa nada. O sea, vos lo podés, vos sos el que de ahí en adelante vas a decidir qué tanto comer esa comida. Entonces, como vos ya sabes que finalmente vos no te lo vas a prohibir, no te vas a sacar para toda la vida algo que te gusta tanto, pero sí vas a poder encontrar otras maneras de hacer un alimento similar o utilizar ingredientes similares, entonces vas a poder aumentar la variedad de tu alimentación y cuando comas ese alimento ya sabes que si te hace mal al otro día no lo comes y puedes usar otras alternativas para disminuir la inflamación. Entonces esto
nos permite sentir que lo que estamos haciendo es enriqueciendo nuestra alimentación, nuestro plan de comidas. Es un plan de comidas, es una programación que vos puedes empezar a realizar, pero sin la sensación de estar haciendo dieta ni estar sintiendo que te estás quitando lo que más te gusta comer, sino que vas a saber si realmente vale la pena comerlo o no, y si hay algo mucho mejor que encuentres que eso que estabas acostumbrado a comer, ¿sí? Ojalá esta primera recomendación y esta segunda recomendación del método les haya quedado claro con esto que les acabo de decir. Vuelvo e insisto, no es una dieta, no es ponerse a sacrificarse toda una vida para poder mantener el peso, no. Se trata de reconocer qué me hace bien y qué no me hace tan bien. Pero es una decisión consciente. Ahora, segundo método. El segundo método es para las personas que por ahí les cuesta más tomar esa determinación de arranque, decir, no, voy a tomarme 7, 15, 21 días para descansar mi cuerpo, para que no coma esas cosas que por ahí le pueden hacer mal. Entonces, ¿qué pueden hacer? Hacer un descanso escalonado, ¿sí? Un retiro progresivo de estas comidas inflamatorias semana por semana, mes por mes, el tiempo que decidan tomarse o quieran tomarse para hacer el proceso. Obviamente es un proceso más lento, es un proceso progresivo, pero eso también es un método válido. Lo utilizo generalmente para niños. En niños yo utilizo el método escalonado, en donde es mucho y muy difícil, muy complicado sacarle un dulce chico o ciertas comidas que viene desde muy pequeñito acostumbrado, porque está el tema de la pataleta, que ellos no pueden controlar sus emociones, no tienen mucha voluntad. Lo utilizo mucho en niños. Pero si vos te sentís como un chico al que le están sacando el helado y se va a poner a llorar, le van a sacar, qué sé yo, los bizcochitos, las masitas que tanto te gustan, y vos te sentís que, uy, no, esto me va a doler, yo todos los días como un poquito de queso y esto, pero va a ser súper difícil para mí, entonces puedes utilizar el método escalonado para ir mirándote, observando cómo reaccionas a el retiro temporal, recuerden que siempre es temporal, de esta comida inflamatoria. ¿Qué es lo que recomiendo yo hacer en el método? Bueno, generalmente para personas adultas. En primer lugar, retirar lo que son procesados, químicos, es decir, todo lo que habíamos hablado la vez pasada de ultraprocesados, porque en realidad son los alimentos que menos necesitamos. Los ultraprocesados están cargados de sustancias químicas que solamente nos engañan el paladar, eso ya lo habíamos hablado. Entonces, no necesitamos cosas que nos engañen el paladar, necesitamos buscar la fuente original. Si es un refresco, pues busquemos tés naturales, busquemos fruta natural para irlo reemplazando. Si son, por ejemplo, sopas, caldos artificiales de sobrecito y demás, pues hacemos nuestros propios guisos con especias, con cebolla, con tomate, con pimentón o morrón, con todas las especies que están disponibles, plantas y vegetales disponibles que le pueden dar sabor a los alimentos, hojas, albahaca, perejil, en fin, hay una gran variedad de sustitutos de todas estas cosas empaquetadas, de cubitos de caldo, incluso también venden versiones más artesanales, de dietética, en fin. Entonces buscar eso, la sal, buscar que sea del Himalaya o sal marina o sal rosada, la del Himalaya, para que nuestras comidas sean más sanas también, en fin, entonces buscar siempre alternativas. El azúcar ya se considera un químico, se lo dije la vez pasada, entonces, ¿cómo reemplazar el químico del azúcar refinado a una versión para endulzar mucho más suave? Está el azúcar de coco, que es una opción que no sube mucho el azúcar, por ejemplo, o está la miel, pero siempre, como les decía hace un momento, recomiendo mucho más la stevia porque pues no tiene calorías. Y la stevia en hojas tiene una ventaja que ahorita la vamos a mirar en el tip que les voy a recomendar. Entonces, importante empezar a mirar, a retirar primero todas estas cosas que están básicamente constituidas por químicos, que es totalmente artificial y que no nos va a servir para nada en la alacena. Estas cosas son realmente fáciles de reemplazar. La salsa las podemos hacer nosotros mismos, la mayonesa incluso también la podemos hacer nosotros mismos.
Si las consumimos muy seguido, si estamos agregándole mayonesa a todo y estamos muy acostumbrados, pues animarse a prepararse su versión de mayonesa casera. En fin, entonces, esa es lo primero que recomendaría en esa escala, ir retirando. El segundo nivel pueden ser los lácteos y los aceites, ¿sí? Para reemplazar los lácteos y aceites, pues podemos utilizar todas las versiones veganas, vegetarianas que ahora abundan, ahora están en todas partes. Hay muchas personas que tienen sus emprendimientos y traen estos productos que son de tipo vegano, vegetariano y que nos van a ayudar a reemplazar los lácteos también de manera temporal. No quiere decir que nunca más vamos a volver a la leche, no quiere decir que nunca van a volver a consumir queso, pero en esta temporada, para observarnos y mirar qué tanto mejora nuestro cuerpo dejándolos, pues es importante que busquemos sustitutos, ¿sí? Los aceites también, escogerlos de mejor calidad, que serían en este caso el aceite de coco, el aceite de oliva, utilizar la palta, las nueces, las semillas o aceites prensados al frío de dietética como los aceites de pepita de uva, de lino, de sésamo. Incluso a veces se encuentran versiones de girasol prensados al frío en dietéticas. Acá no las he visto en la ciudad de Crespo, pero sí las vi en Paraná. Y puede ser que si me estás escuchando de otra parte, de Argentina o de otro país, pues vas a encontrar seguramente en dietéticas o en tiendas naturistas opciones prensadas al frío de aceites más elaborados de una manera mucho más artesanal, que te pueden servir para reemplazar estos de tienda o de supermercado tan habituales que están muy procesados e hidrogenados, ¿ok? Y en tercer nivel está el reemplazo de las harinas de trigo. El trigo, que ya también lo mencionamos la vez pasada, que era uno de los alimentos más modificados. Ahora hace poquito también vi una noticia de que hay una nueva versión de trigo transgénico y bueno, es todo un tema porque ya lo están empezando a incorporar en el país, ya con sus químicos venenosos que obviamente trae, porque la idea es que sea un trigo resistente, entonces resistente justamente a estos pesticidas y fertilizantes químicos. Entonces por eso es que meten la mano en la naturaleza, como les decía la vez pasada, para que pueda haber rendimiento, para que pueda haber productividad, en fin, pero a la larga generando contaminación, generando daños en nuestros organismos con el consumo de estos productos. Eso se los dejo para que lo investiguen igual. Hay mucha información que pueden encontrar en internet. Ojalá lo encuentren de páginas de investigaciones serias, independientes, y que encuentren también información de profesionales que están al día respecto al tema del trigo. En Argentina al trigo se le llama harina. Se le llama harina. Entonces, por eso el chistecito que les puse en estos días de por qué a veces a la harina parece un Superman con esa tentadora imagen, porque la harina es la harina de trigo y todos sus derivados es una de las comidas que más seducción nos genera, que más ansiedad nos puede llegar a generar, tanto en su versión dulce como en las saladas, y sobre todo en esta época que se viene el frío en el hemisferio sur. En el hemisferio norte igual, aunque se está acercando el verano, pues no va a ser tan tentador llenarnos de almidones, pero generalmente en el frío cuando pensamos, creemos, es un pensamiento ya muy colectivizado de que si comemos almidoncito vamos a tener calorcito, vamos a tener energía para aguantar todo el invierno, y realmente no es tan así. Es una cuestión más de cultura, de creencia. Es porque también la energía que nosotros gastamos en la termogénesis, es decir, cuando nosotros tenemos necesidad de mantener nuestra temperatura corporal, pues efectivamente vamos a gastar un poquitín más de energía y posiblemente grasa corporal y demás, pero la energía no solamente viene del almidón y de las harinas como las de trigo, sino que también
Puede venir de las grasas como reservas energéticas importantes también, pero si son de grasas sanas, pues se van a metabolizar mucho mejor y a darnos una energía de una manera más acelerada, más rápida. Pero estas cosas en teoría suenan muy lindo, pero a la hora de tener frío, a la hora de sentir que necesitamos algo rápido para calentarnos, pues el cerebro te va a pedir azúcar, sobre todo si estás mal alimentado. Si vos sos de las personas que no consumen fibra, líquidos suficientes, te deshidratas, andas con la insulina súper descontrolada y se te sube la insulina con el estrés y demás, que el frío también puede generar cierto nivel de estrés, entre otras cosas, pues obviamente lo primero que te va a pedir el cuerpo va a ser harinas, azúcares durante esta temporada. Entonces, ojo, que a veces tiene que ver es con la manera en que nosotros estamos organizando nuestras rutinas de vida, lo que estamos consumiendo durante el día y ya saben cuál es el lema de las harinas y de los carbohidratos en general. Entre más carbos, entre más como, más ganas me da, más hambre me da de carbos. Es proporcional. Yo pico algo que tenga harina y al ratito quiero comer más. Es matemático casi, o sea, porque estamos siempre sobreestimulando la insulina a partir de este tipo de comidas. Entonces, no hay manera de frenar. No hay manera de frenar. Entonces, si llegamos a caer en esa trampa del carbohidrato, de la harina, del azúcar, es muy importante que miremos otras cosas, que evaluemos qué es lo que estamos haciendo en nuestras rutinas que nos está generando esa ansiedad. Si es que nosotros cedimos finalmente a comernos unas masitas más de la cuenta, no fueron solas, los acompañamos de dulce, y si todo eso junto no lo comemos sin otras medidas, sin fibras, sin alimentos altos en proteínas, sin grasas que nos den saciedad, pues obviamente se empieza ahí el maratón de los carbos, empezamos a comer y no hay quien nos detenga. Entonces, por eso es bastante importantísimo que nosotros pues tengamos unos tips, que esos son los que vamos a ver al final, para que por favor estén atentos al final, de qué hacer para poder ayudarnos a soltar un poco estos alimentos y no caer en esa ruleta, en esa rueda de hámster de comer carbos y entre más como, más quiero comer, ¿sí? Bien, entonces el trigo sería la primera fase. Después vamos a hablar un poquito de las harinas refinadas que también estimulan la insulina y nos van a hacer comer más, sobre todo como les digo en esta época, pero si comenzamos al menos con el trigo, yo generalmente en los detox no les digo que suelten todas las harinas refinadas, porque sería mucho más difícil para muchos de ustedes que de una sola sentada, entonces fuera de que no como lácteos, no como azúcar, no como procesados, en fin, también esta mujer me saca, porque muchas veces piensan que uno lo está haciendo como para, no sé, mortificarle la vida, pero no es así. También todos los almidones refinados, entonces sería mucho más complicado, pero el primer pasito, al menos la primera idea es el trigo. ¿Por qué el trigo? Porque el trigo es el que más estímulo hace a nivel de la insulina, es el que más sube los niveles de insulina y por lo tanto me va a dar mucho más ansiedad cuando lo como que comer otro tipo de harinas de otras fuentes, es decir, harinas que provengan del arroz, del maíz, de la avena. Entonces es un primer paso, al menos que el trigo, además con la modificación que tiene y el efecto, como les expliqué la vez pasada, sobre el intestino, también nos va a ayudar mucho a disminuir la inflamación. Entonces ya con que se disminuya la inflamación también se regulan más los niveles de insulina, también tenemos mejor digestión, vamos a mejorar la absorción de los nutrientes, en fin, vamos a tener ya beneficios solo con soltar el trigo. Insisto que estamos hablando de soltar, no dejar definitivamente, pero bueno, algunos nos acostumbramos a dejar definitivamente el trigo porque tenemos nuestras razones, ¿no? De que nos afecta mucho más que a otras personas, pero no quiere decir que todo el mundo sea igual. Entonces, siempre que queramos hacer esta
ir soltando cada uno de estos tipos de alimentos. Piensen, ¿cómo puedo reemplazar? Tenemos que pensar, a ver, ¿cómo puedo hacer para comer algo similar que me ayude a hacer esa transición? O mantener temporalmente esa, digamos, abstinencia, ¿sí? Pregúntense si lo pueden hacer ustedes mismos, si pueden hacer la preparación ustedes mismos, no comprarla en una tienda, porque en la tienda siempre vamos a encontrar este tipo de comidas inflamatorias. Pero por ahí pueden hacer su propio pan, por ahí pueden hacer, ojalá sin gluten, ustedes pueden hacer sus propios budines sin azúcar, pueden hacer sus propias salsas, como les decía, sus propias preparaciones caseras. Donde pensar en qué lugares puedo también encontrar personas que preparen este tipo de comidas, porque también ahora hay mucha oferta de gente preocupada por hacer comidas artesanales, más sanas, más saludables. Y conozco, bueno, acá en Crespo hay muchísimas personas que están en esa onda de hacer cosas con harinas agroecológicas, con productos que son colaciones sanas, por ejemplo, frutos secos, semillas, en fin, las mismas dietéticas que tenemos acá. Pero en cada lugar donde te encontres, siempre hay alguien que está tratando de romper el molde y mostrarte otras opciones, otras maneras de comer alimentos mucho más saludables, más integrales. Integrales no quiere decir que la harina integral, ojo. Hay personas que piensan que con cambiar la harina blanca con harina integral ya hicieron el gran cambio y estamos comiendo exactamente el mismo trigo. Entonces no, la idea es que sea, más adelante pueden probar con el trigo agroecológico, en fin, siendo un poquito mejor tolerado por muchas personas. Pero para una limpieza, para detectar si es el trigo en sí el problema, es mejor que lo saquemos por un tiempo, ¿sí? Pero existen otras harinas. Ahora hay mucha oferta de harinas de todo tipo, harinas de legumbres, harinas de otros cereales distintos, harina de quinoa. Y ahora también está de moda las harinas cetogénicas, que son las pseudoharinas, la harina de almendra, la harina de coco, la harina de lino, que por ahí también nos van a servir de sustituto importante a la hora de preparar todas estas cosas ricas, como los budines, las tartas, las masitas y todo esto que nos encanta comer, y podríamos empezar a utilizarlas como reemplazo perfectamente durante un proceso de detox o de descanso fisiológico, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí la clave no es dejar de comer. Ahorita vamos a hablar de eso también como el primer tip con el que quiero que se vayan en el día de hoy. Pero vamos a la tercera recomendación. Ya llevamos dos. La primera, no dejarlas definitivamente, no meter en la cabeza que es algo prohibido, sino que temporalmente vas a descansar de ello. Segundo, utilizar un método, bien sea el descanso fisiológico por día, sacando todo de una vez, o el método B, que es el escalonado, y sacando cada tipo de alimento progresivamente, y irse observando y buscando los reemplazos con tiempo. Y en tercer lugar, la tercera recomendación, y que quizás es lo que nos va a ayudar de una manera psicológica más a abrirnos a la idea de hacer este cambio, y que tiene mucho que ver con la manera en que llevemos adelante el método, es centrarte en los nuevos alimentos que empieces a comer y no en los que estás dejando o en los que estás soltando temporalmente. Esto es muy importante. Esta tercera recomendación yo digo que es prácticamente la clave del éxito del proceso que estés haciendo de cambio. ¿Por qué? Porque las personas viven angustiadas por la dieta en sí. Es que estoy a dieta, es que voy a pasar hambre, es que ya no voy a poder comer queso, es que ya no voy a poder... Por favor, es un tiempo. Date la posibilidad, date la oportunidad de conocer otras formas de comer. Si nosotros no somos de mente abierta, no podemos hacer ninguna transformación. Solamente el que piensa distinto, el que se da la posibilidad de probar cosas nuevas, es el que va a poder lograr el éxito de un cambio hacia una alimentación mucho más consciente y saludable. No es el que está aferrado, como les decía ahorita, como ese niño chiquito que no quiere que le saquen el chupetín de la mano. Yo creo que a veces hay personas que
se comportan de esa manera. Se centran mucho en lo que están dejando o en lo que están soltando y no en probar, en tener como ese espíritu de aventura, de iniciativa, de atreverse, de tomar todo como un desafío y decir, bueno, vamos a probar algo distinto. Yo también estoy cansada de comer siempre el mismo pan, estoy cansada de comer siempre los mismos fideos de toda la vida, ¿no? Vamos a probar algo diferente, a ver qué tal, qué onda, capaz que me gusta, ¿sí? Entonces eso es muy importante también, esa mentalidad de decir, bueno, dale, vamos a animarnos, vamos a ver hasta qué punto esto me gusta, y si no me gusta no pasa nada, lo dejo, nunca más lo vuelvo a probar y intento con otra cosa distinta. Pero el tema es animarnos, es centrarnos en las cosas nuevas con las que vamos a reemplazar. Hasta en estos días que yo estaba preparando un poco todo este tema para hablarles, yo les escribía en el detox, atrás les decía evitar las 5 comidas inflamatorias y puedes usar esto y esto y esto. De aquí en adelante yo me propuse que yo no voy a volver a colocar evitar, porque eso es parte de la psicología de la persona que sale de acá y después me dice, ay, yo no pude seguir la dieta. Y yo, ¿cuál dieta? Yo, dieta. ¿Por qué siempre me hablan de dieta? Y caí en cuenta, bueno, claro, estamos con la mentalidad de centrarnos en lo que estamos soltando y que voy a comer poco y que no voy a estar muy triste porque estoy apegado a este alimento y no lo voy a poder volver a comer, como si fuera a ser para siempre. Y yo solamente les digo, por unos días soltemos esto para que el cuerpo descanse, pero poder reemplazarlo por esto otro. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata de sacar comida, se trata de reemplazar un ingrediente por uno mejor. ¿Se entiende? Yo creo que aquí saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, es importante que empecemos también mentalmente a sacarnos la idea de que estamos haciendo una dieta. No es una dieta, es un descanso fisiológico en el que yo voy a cambiar los ingredientes de mi comida. Punto. ¿Sí? Y eso nos va a permitir también decir, como les decía hace un momento, que bueno, a ver, probemos algo nuevo. Esto capaz que me sabe mejor que lo que estoy acostumbrado a consumir, ¿sí? Entonces, esa actitud también es muy importante. Es decir, bueno, voy a ver, la Nutri me dijo que no trigo, pero entonces voy a hacerle caso y voy a probar estos que son de otra harina distinta, a ver qué onda, si me gustan o no. Aquí hay personas que hacen unos reemplazos del trigo increíbles, o sea, que les queda casi igual que el trigo. Yo no tengo nada, yo siempre le compro, por ejemplo, los ravioles a esta persona, los pancitos, cuando me quiero hacer una comida rápida. Incluso están las opciones de hacer comidas rápidas como las tartas, que son con discos, con hacerse en empanadas y demás cosas con discos sin gluten, gracias a que esta persona, que yo me refiero básicamente a la de gluten free, y bueno, y también habrán otras alternativas en otros lugares también, que hacen una imitación realmente muy buena de los productos que son con trigo. Entonces, bueno, yo al menos ya me acostumbré a ese tipo de reemplazos y a mí me parecen ricos. Y yo creo que todo también va en la manera en que preparamos las cosas, con qué amor, con qué condimento, con qué gusto hacemos las comidas, ¿no? Pero podemos comernos una comida rápida a base de cosas sin gluten, claro que sí. El fin de semana, cuando me hago los raviolos o cuando me hago los sanduchitos estos de milanesa, ¿no? Con ese pan, no tengo nada que envidiar de cualquier otro sándwich que pueda comprar en la calle, que pueda caerme mal, mientras que el de me hago en mi casa no me cae mal. Entonces es un beneficio, ¿no? Entonces es pensar que sí hay maneras de seguir comiendo estas cosas ricas que nos gustan, pero tratando de buscarles los reemplazos adecuados. Entonces, como les decía en el mensaje que publico hoy en el feed, a veces la clave es en los ingredientes. La clave en la materia prima que yo utilice para hacer una preparación, y ahí es donde puedo hacer el cambio, ¿sí? Me gustan mucho las comidas rápidas. Bueno, busquemos hacerlas de una manera
lo más sanas posible sin que se les robe esa magia que nos encanta tanto de ciertas comidas tradicionales que venimos consumiendo de toda una vida, ¿no? Y centrarnos en esas nuevas recetas, en esas nuevas formas de comer las cosas, es toda una aventura a la cual yo los invito para que abramos la mente y pensemos, se puede y puede resultar incluso hasta mejor, ¿sí? A mí me gustan mucho las preparaciones tipo budines, tipo, bueno, todas estas cosas, pero yo no me animo ya a comprarme, por ejemplo, un budín de un supermercado. De hecho, cuando uno come este tipo de cosas, a veces ya hasta le saben mal. No sé si es el exceso que le parece a uno de azúcar que traen o no sé, pero tengo esa experiencia de que ya rechazo muchas cosas comerciales precisamente por eso, porque ya me acostumbré a hacerlo de mi casa artesanalmente, al gusto, al gustito que yo le pongo. De hecho, uno desarrolla más el paladar y el gusto porque se da cuenta que muchos productos procesados están muy cargados o de sodio, de sal, o cargados de azúcar en exceso y la verdad que es como que nos adormece ya el paladar o nos genera como un poquito como de intolerancia o repugnancia. Puede pasarles. A mí, como les digo, ya me ha pasado y yo sí prefiero ciertas cosas hacerlas por mi propia cuenta. Bueno, está también el tema de reemplazar las harinas que también son refinadas, aunque no sean de trigo. Bueno, eso sería un paso más avanzado, digámoslo así, en el que ya tendríamos que hablar de alimentación más cetogénica, que es la que mejor resultados da a la hora de querer disminuir de peso, por ejemplo, controlar la insulina. Entonces, todo es un paso a paso. Ya con esto, primera parte del descanso fisiológico, con estos 5 alimentos ya hay resultados, ya hay ya el cuerpo lo va a sentir de manera positiva y es ya un comienzo maravilloso. Como estamos hablando del comienzo, pues no quiero entrarme más a fondo de eso, a pesar de que publiqué esta receta que es sin almidón básicamente, pero sí era como mostrarles hasta dónde podemos llegar cuando nosotros tomamos la decisión de hacer cambios, de no hacer las cosas de la misma manera que siempre las hemos hecho y atrevernos a probar con nuevos ingredientes. ¿Ok? Sí sería bueno, claro, obviamente no nos da el tiempo ahora para hablar de esas harinas refinadas, las podríamos ampliar más adelante, cómo entrar en esta onda de los cetogénicos sin ser unas dietas keto estrictas, como por ejemplo a la que yo he llegado, en la que yo por ejemplo me consumo entre 1 máximo 2 almidones al día. En invierno puede que me coma algo más en el desayuno, pero generalmente yo los almuerzos los hago sin almidón, ya es algo que yo adquirí ya en mi estilo de vida y que me ha dado excelentes resultados, sobre todo porque no me da hambre en las tardes, entonces eso para mí es importante y lo he conservado. Y no necesariamente por eso tengo estas otras opciones de receta, de salteados y vegetales, guisos y cosas que son básicamente vegetales, verduras acompañados con una buena proteína, que es lo que debería tener un buen almuerzo o una buena comida de mediodía. Entonces no es que tengamos que agregarle siempre el arroz, el fideo, el choclo. Por ahí si querés agregar alguna legumbre porque sos vegetariano, bueno, es una almidón de más difícil digestibilidad, entonces por ahí posiblemente no te va a dar ansiedad a la tarde, pero casi siempre cuando acompañamos una comida con arroz blanco, con fideo, con papa, al rato, 2-3 horas, estás con ganas de comerte una merienda llena de masitas, de budines, de cereales y demás. Entonces, esa es la razón por la que yo prefiero omitirlo en el almuerzo y dejarlo más para la cena, que se digiere más rápidamente, y no consumo carnes. Casi siempre hago más una opción vegetariana en la cena. Pero esa es la manera en que yo he decidido comer. No quiere decir que ustedes tengan que hacer lo mismo, ¿no? A algunas personas les va a funcionar más el balance completo al mediodía, con almidón, carne, vegetales, y en la cena algo más liviano, que es con verduritas, con huevo, o incluso con alguna carne blanca, que es más fácil de digerir en la noche, en fin. Todas esas opciones son válidas. Lo importante es mirar individualmente qué es lo mejor para vos. Y eso solamente lo puedo saber si venís y puedo asesorarte.
Pero más allá de eso también, con todas estas indicaciones que estamos sugiriendo, ojalá te puedan servir para que puedas organizarte de la manera que quieras, pero que tengas en cuenta que el almidón en exceso no va si quieres hacer una transformación. Es importante controlarlo, que sea mucho más la verdura con respecto al almidón, ¿ok? Ahora, los 5 tips para que entonces cerremos la actividad del día de hoy. Primer tip, no disminuyas cantidades de comidas, mejora la calidad de lo que comes. Eso yo creo que debería ser no solo un tip, sino una regla general para todo lo que tiene que ver con el cambio en la alimentación. Sacarnos de una buena vez la idea de que estamos haciendo dieta, porque es que dieta es pasar hambre, es prohibir, es restringirnos. Nada de eso no funciona, porque nuestro cerebro se pone en modo hambre, se pone en modo ahorro cuando lo ponemos en dietas restrictivas. Entonces cuando a mí me dicen estoy haciendo la dieta pero tengo tanta hambre, entonces hay algo que está mal. No estamos haciendo las cosas como deben ser. En realidad no se trataba de sacar la comida, de comer poquito, de omitir la cena porque estoy haciendo dieta y quiero bajar. No, ahora ya está más que comprobado que la reducción de peso, por ejemplo, o mejorar los niveles de insulina, lo que quieras mejorar en cuanto a salud, no tiene nada que ver con las calorías. Obviamente un exceso de calorías, si vos tenés una compulsión por comer hasta en las noches, pues sí va a afectarte tu peso. Pero a la hora de reducir de peso o mejorar tu salud, no se trata de comer poco, disminuir muy bajas las calorías de tu alimentación, sino de que le proporciones la energía normal a tu organismo con los ingredientes y comidas, alimentos reales y apropiados para vos, ¿sí? De eso se trata la alimentación consciente, no de hacer hipocalóricas, no de hacer dietas en donde tenés que bajarle la energía para poder que gastes lo que tienes de reserva. Eso ya está a nivel de metabolismo, está mandado a recoger. Eso está, digamos, pasado de moda. Ya no es algo que se esté implementando. Las personas que están realmente actualizadas en dietética saben que estas cosas no ayudan. Lo que sí genera es ansiedad, lo que sí genera es esa tentación de lo prohibido, ansiedad, y muchas veces hay personas también que su mecanismo de defensa ante una dieta restrictiva es aumentar de peso. O sea, en vez de bajar, suben de peso porque entran en un conflicto, vuelvo y repito, de ahorro, de hambre, de decir, el cuerpo empieza a decir, si yo no guardo lo poquito que me demanda esta mujer o esta persona, entonces voy a desaparecer, entonces voy a tener que, lo poquito que me mande, ahorrarlo, guardarlo. Y así es como empieza un sobrepeso por disminución metabólica, ¿sí? Entonces, ojo con la disminución del metabolismo a causa de las restricciones calóricas. La idea es que consumamos las calorías suficientes para sostener nuestro metabolismo, y para eso hay que comer buenas cantidades de alimentos, pero de los correctos, no de los que pueden inflamarnos o de los que pueden generarnos un aumento en la insulina, que a la larga es la que nos va a ayudar a ahorrar más grasa. Y si estamos con estrés, el cortisol se encarga de ahorrarnos grasa, y los desequilibrios hormonales también nos ahorran grasa. Y bueno, y empieza una cadena de consecuencias de tipo hormonal que no vamos a poder frenar. Si nuestro metabolismo disminuye, la tiroides se afecta. Bueno, hay cantidad de cosas que pueden pasar a causa de hacer dietas restrictivas. Entonces vamos a estar atentos a no caer en eso. Además, eso no se va a sostener el tiempo. Es insostenible hacer dieta. No la van a poder hacer toda la vida. Y se trata de encontrar la manera de comer para toda su vida, para que siempre puedan cuidarse de esa manera, porque ustedes lo hayan decidido y no porque yo se los haya impuesto por ser nutricionista o el médico o el que sea, ¿sí? Entonces esto no se trata de obligarlos a que tengan una rutina, se trata de que ustedes encuentren su punto favorito, su punto adecuado para poder seguir avanzando en su proceso de sanación y de control de peso si quieren controlar su peso.
Segundo tip, me alargué mucho en el primero porque era realmente importante que entendiéramos esto. No bajar cantidades, mejorar la calidad. Segundo tip, utiliza la stevia en hojas como un aliado. Siempre yo defiendo mucho las hojitas de stevia porque las hojas de stevia son hipoglicemiantes, entonces me van a permitir regular el azúcar en sangre, los niveles de insulina, te pueden ayudar a eso. Entonces va a ser un truco fabuloso a la hora de disminuir la ansiedad por comer compulsivamente estas harinas, sobre todo ahora en invierno. Si por ahí no quieres tomar una limonada fresca con hojas de stevia remojadas, pues puedes hacerte todos los tés, 1 litro de té diario, calientito, que lo puedas calentar siempre y tomarlo, pero que tenga hojas de stevia, para que la stevia, cada vez que tomes ese té sobre cada comida o en alguna colación, te ayude a ir regulando tu ansiedad por la regulación de tus niveles de insulina. Tercer tip, aunque aumentar los líquidos, entonces volvemos a repetir, tomar, si estamos en un clima frío, pues tomar 1 litro, litro y medio de té diariamente. Tomar mate también nos va a ayudar a sostenernos. Si le agregamos al mate hojitas de stevia mejor, o si no le podemos agregar algunas plantas desinflamatorias, que sean calientes, que sean estimulantes, como por ejemplo el té verde, como por ejemplo, o el matcha, o por ejemplo la espirulina, el jengibre, ¿sí? Estos pequeños tips así de plantitas que ayudan a acelerar el metabolismo es bueno incluirlos en el mate, no estés todo el tiempo, o diuréticos si por ahí retenés líquido en invierno. Y si no estás en invierno, pues bebidas naturales también a base de stevia o agua, ¿sí? Para que puedas hidratarte, ¿no? Si te gusta mucho tomar agua, pero hace bastante frío para tomarla a temperatura ambiente o helada, pues entonces calentarla al sol. El sol la va a energizar en una botella, como hago yo, generalmente en invierno siempre hago eso, para yo tomarme la botella completa de agua energizada y solarizada, que aparte es muy deliciosa, saciante y me hidrata en las temporadas de invierno. Entonces, no olvides que hay que consumir líquidos, porque a veces disminuimos los líquidos porque hace frío en invierno o en temporadas de frío, y lo que hacemos es hacer que nuestro cuerpo reaccione buscando el alimento como sustituto a la deshidratación corporal. Muy importante la hidratación corporal para evitar esas compulsiones por comer. Ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, entonces volvemos a repetir este tip tan importante, que el consumo de líquidos sea adecuado. Cuarto tip, no disminuyas la fibra de tu alimentación. Por eso el consumir nueces, frutas deshidratadas, así no quieras consumir mucha fruta fresca, o entibiar la fruta, comer las ensaladas atemperadas, y aumentar las verduras en buena cantidad, en salteados, en guisos, al vapor. Se pueden consumir ensaladas calientes perfectamente, o con su salsa, o mezcladas con la carne, como les decía, así en estofadito, todo eso. Si nosotros incluimos en buena cantidad las verduras, pues van a saciarnos más, no nos va a dar tanta hambre. Pero si nosotros en un plato de comida comemos el risotto que les puse hoy, que es solo arroz y un poquito de queso y caldo y ya, pues vamos a estar muertos de hambre al rato, y vamos a querer picar con las masitas, picar con las galletas, comernos el budín, y un montón de cosas más en la hora de la merienda, ¿no? Entonces, muy importante que el almuerzo sea muy completo, cargado de buena fibra. Los desayunos también pueden ser, yo en estos días con estos solcitos que han hecho, yo todavía sigo comiendo mi picado de fruta, le agrego frutos secos y frutos deshidratados también, pero me gusta cerca del mediodía comérmelo porque me da mucha saciedad también y me refresca, en fin. Es decir, depende de cada uno de nosotros si soltar esas fibras o no. Yo la necesito muchísimo, pero si vos la necesitas, hay maneras de comer fruta dulce que es más apropiada para esta época en caso de que tengas fríos, ¿sí? Y si querés consumir en las tardes también, o si quieres consumir fibra que no sea propiamente las frutas, como dije hace un momento, entonces frutos deshidratados,
frutas deshidratadas junto con frutos secos que también nos van a aportar buena cantidad de fibra. Agregar semillas, consumir más legumbres que tienen algo de almidón, pero es un almidón un poco más controladito, no tan hiperinsulinémico. Entonces podemos comer todo lo que son arvejas, lentejas, garbanzos, en estas épocas son saciantes y se prestan mucho para preparaciones como guisos, en fin. Bueno, y el quinto tip, no se vayan sin él, es agregar grasa sana a todas estas comidas. Necesito calorías porque el invierno me hace gastar mucha energía. Entonces, en vez de comernos un platado de fideos con salsa, ¿por qué no nos comemos una porción normal de almidón con buena verdura, pero a esa verdura le agregamos aceite de coco, salteamos los vegetales con aceite de coco y un chorrito de aceite de oliva, como en la receta de la coliflor? Les voy a dar la receta entonces para que no se vayan sin esa receta, muy, muy fácil. Una comida como esas es perfectamente saciante para un almuerzo. Si te sirves un buen platado de esto, va a ser ligero porque no va a tener almidón y va a ser al mismo tiempo saciante porque tiene proteína de alta calidad y tiene grasas y fibras. Entonces, las grasas y la proteína son las claves para que un plato sea saciante. Vos puedes comerte un montonón de arroz en un risotto, puedes comerte un montonón de fideos en un plato porque tenés mucha hambre y tenés mucho frío y lo que sea, pero ese almidón así solito, como te lo vas a comer con una cucharadita de manteca, una cucharadita de crema, como muchas veces se hacen acá, lo que va a hacer es darte un hambre enorme al rato. Entonces, por eso la inteligencia de la saciedad está en que incluyas estos otros ingredientes para que te dé energía, calorcito, porque es una comida caliente, porque muchas veces no pasa porque tenga almidón, sino porque sea caliente la preparación. Una buena sopa bien consistente, bien espesa, pero que tenga su cucharadita de aceite de oliva, algunos trocitos de carne, o aunque sea unos huevos a la poché, también va a ser saciante. Entonces, todo depende de los ingredientes. Entonces vamos con la receta del risotto. Es un falso risotto de coliflor. Vas a necesitar una coliflor grande, una pechuga completa, que la partes en trozos, para que saquen por ahí papel y lápiz si no han encontrado, para que anoten. Vas a necesitar utilizar hierbas y especias, ojalá orégano, que es bastante bueno para esta época, es muy desinflamatorio. Cúrcuma, porque me encanta que la salsita blanca esté teñida de amarillo, para que parezca un poquito de queso amarillo. Salsa blanca, la salsa blanca la vas a hacer con leche de coco y una cucharada de aceite de harina de coco y una cucharadita de aceite de coco. Vos puedes mezclar todo primero, hacer la salsa y agregársela, o después de haber salteado las pechugas en trozos, agregarle la coliflor para que se empiece a cocinar al vapor junto con la pechuga. Al final le puedes echar esta mezcla de leche de coco con harina de coco y aceite de coco para que pueda generar como una especie de salsa blanca y vaya adhiriéndose a la mezcla de la coliflor. Si quieren que parezca mucho más un risotto, traten de picar muy bien la coliflor, que quede muy finamente picada. A mí me gusta más grande, por como está en la foto, pero si ustedes quieren que parezca arrocito, tritúrenla lo más que puedan y van a ver que no van a encontrar mucha diferencia. Y al final, si quieren, le agregan queso vegano, un chorrito de aceite de oliva. Entonces va a tener, como les decía, la proteína, la grasa sana del aceite de coco y el aceite de oliva, les va a dar saciedad y energía, ¿sí? Porque son grasas que se pueden asimilar fácilmente. Y ya ese ingrediente adicional del risotto, que es el queso, pues podemos utilizar uno vegano dentro de la misma salsa. Eso le va a dar como una consistencia un poquito más pegajosa o elástica a la preparación. Entonces va a emular o a reemplazar mucho mejor el famoso risotto que todos conocemos, que es con queso, parmesano, en fin. Así que bueno, fíjense lo fácil que es hacer esta receta. Ustedes las hierbas las pueden utilizar en el mismo salteo con la pechuga. Y la coliflor simplemente dejarla un toquecito con un poquito de agua para que se termine de cocinar con la pechuga.
y ya el resto es la magia que ustedes le agreguen con la salsa blanca y demás, ¿ok? Entonces es algo muy sencillo de preparar, muy saciante. Esta misma receta se puede hacer con vegetales, se puede hacer con, a mí me gusta mucho con brócoli también, solo que no lo hago con cúrcuma. Y en fin, pueden buscar la manera de hacerlo como ustedes prefieran. Pero como esta receta hay muchas más, ya les mencioné la sopa, les mencioné los salteados que pueden hacer con carne en bife o con pollo. En otras oportunidades me refiero que les he mencionado también este fabuloso salteado al wok, que todas estas son recetas para el frío que hacen generalmente en invierno, ¿sí? También pueden hacer los que están en el hemisferio norte, pues seguir haciendo sus ensaladas, sus vegetales de todo tipo, más frescas, en fin, y los que toleren los vegetales crudos en esta época del año, pues dejarlos para el mediodía cuando hace solecito, o atemperarlos con agua tibia, como les digo, es lavarlos con agua tibia y así les sacamos un poco ese frío de la era que pueden tener para poderlos seguir consumiendo, las que todavía necesitan comer esas ensaladas crudas de una manera más frecuente, aunque haya invierno, ¿sí? Entonces, bueno, con esto los dejo. Esa es la única tarea que les dejé en el día de hoy, es que se animen a hacer estas recetas distintas, nuevas, incorporando verduras, incorporando grasas sanas, siempre con buena proteína de alto valor biológico, que es las carnes o al menos el huevo si son vegetarianos, para que puedan tener saciedad durante el periodo en el que estén pasando por una detox, por un descanso fisiológico o pasando por un periodo de invierno, pero que no queremos aumentar, que es digamos, el miedo mayor que muchas mujeres, algunas tienen, es que en el invierno engorden. A veces ocurre que se suben 1 o 2 kilos por el efecto invernadero que llaman, es decir, el cuerpo sabe que hay frío, entonces guarda un poquito más de grasa en nuestro cuerpo para la termogénesis, para mantenernos calientitos, calientitas, es muy normal, pero de ahí a que subas 4, 5, 6 kilos o más durante el invierno, estamos hablando de que quizás no tuvimos el control que tendríamos que haber tenido, la capacidad de poder evitar la ansiedad que nos genera todas estas temporadas de frío, y si están en verano, pues también los gustitos extras de los dulces y otras cosas que pueden estar haciendo mella en estas temporadas de cambio climático, ¿ok? Mensaje final: reconcíliense con la cocina, por favor. Recuerden que la cocina es el laboratorio de tu salud. Y a la larga, cuando te das cuenta que puedes preparar tus propios platos, entendés finalmente que puedes hacerlo vos mejor que lo que conseguís en cualquier otro lugar. Que puedes terminar comiendo incluso mejor que lo que venías haciendo antes de hacer tu descanso fisiológico. Y que finalmente todo esto que estás haciendo es para amar tu cuerpo. Porque recuerden que estamos en este programa de Amarme para Sanar. Un beso grande para todos y nos vemos en el próximo programa. Que estén muy bien.